5HT1, que tiene que ver con con los receptores que tiene que ver con, eh, con medicamentos como los antidepresivos. Entonces vemos que tienen funciones diametralmente opuestas porque los 5HT2A tienen que ver más con la neuroplasticidad, en cambio los 5HT1 tienen que ver más con la calma y con la reducción del estrés. Bueno, el objetivo de esta revisión fue realizar una revisión de los estudios reales relacionados con la interacción y potencia de los psicodélicos en diferentes dimensiones. En lo psicofarmacológico, que tiene que ver con el nivel molecular; en lo psicológico, que tiene que ver con las percepciones, cogniciones y también con los test psicométricos; y lo neurobiológico, que tiene que ver ya con las estructuras y el funcionamiento de estas estructuras a niveles más macro. Entonces vamos como de lo micro, de lo intermedio a lo macro. Entonces se hizo una articulación de estas dimensiones y pues se revisó la información que había hasta el momento. Por eso se habla de una revisión de alcance o también de la autotraducción de revisión panorámica. Bueno, entonces en cuanto a en la metodología se hizo el diseño y la temporalidad. Fue una revisión de alcance siguiendo las pautas Prismas. Es una pauta que son parecidas a los criterios que tienen las revisiones sistemáticas, pero son más flexibles, ya que una revisión sistemática es mucho más crítica en cuanto al contenido y es mucho más estricta en cuanto a la calidad de las investigaciones. Entonces podemos organizar como que están las revisiones bibliográficas o narrativas, que son más laxas; tenemos luego las de alcance y tenemos las sistemáticas. Estamos como en un intermedio en cuanto a rigurosidad. Otro aspecto importante es que las revisiones de alcance también buscan encontrar como huecos en la información, es decir, después de comparar toda la información, encontrar cuáles son esos vacíos que tenemos actualmente en investigación. En cuanto a la temporalidad, se revisaron artículos publicados entre 1960 hasta el 2022. Fue un periodo largo. En cuanto a los criterios de inclusión, fueron que fueran artículos en inglés y español, que son las lenguas que manejábamos los autores, y que fueran estudios de interacción y potencia de los psicodélicos en los niveles que ya les mencioné. En cuanto a los criterios de inclusión, eh, excluimos todos los artículos que no hablan de triptaminas, ergolinas y fenetilaminas, y artículos a los que no se tuviera acceso. Bueno, este fue el flujograma de los artículos que inicialmente revisamos y ya de los que finalmente quedaron. Los artículos identificados en total fueron 757, pero los artículos incluidos en la investigación total fueron de 102. Esa fue como la cantidad que se decidió incluir en el artículo. Mm, Bueno, entonces ahora sí vamos para el plato fuerte, que son los resultados. Ustedes si deciden leer el artículo, creo que con pues con esta presentación van a tener como un poco más de ubicación cuando lo lean. No me voy a poner a detener a explicar como todo a profundidad, porque para eso tienen el artículo, pero con esto les doy como conceptos claves y una vista general del artículo. Entonces van a encontrar que está dividido como por subtítulo. El primero es que es el nombre de la interacción de las dianas farmacológicas. Aquí hay pues términos claves que se van a encontrar que son afinidad, selectividad y potencia. Yo no soy farmacólogo, yo no soy farmacólogo, la verdad, soy psicólogo, pero me encanta la psicofarmacología, entonces como que les voy a explicar desde mi nivel de entendimiento. eh, y bueno, tenemos que la afinidad es como
esa atracción que tiene tanto la molécula por el receptor, entendiendo que el receptor es una estructura que puede ser una proteína o un canal iónico con el que interactúa la molécula y entonces es este nivel como de atracción que tienen uno por el otro. Aquí les tengo como la analogía de que esto es como cuando un ser humano se encuentra con otro ser humano. Discúlpenme un momentico. Listo. Entonces, la afinidad tiene que ver esto como esta sensación que, como analogía, es como esta sensación que tenemos los seres humanos cuando conocemos a otro ser humano y o podemos tener alto nivel de afinidad, alta atracción por ese otro ser humano o bajo nivel de afinidad. Es decir, podemos tener como personas como los familiares y la pareja de alto nivel de afinidad o personas como desconocidos o compañeros de trabajo que tienen bajo nivel de afinidad con nosotros. En cuanto a la selectividad, nos referimos es a qué tanto ese fármaco o esa molécula eh, es selecta con el tipo de molécula con el tipo de receptor que interactúa. Es decir, hay medicamentos que interactúan con demasiados receptores, entonces son medicamentos que tienen muchos efectos secundarios. Algunos de estos medicamentos, por ejemplo, al inicio, habían medicamentos que tenían interacción selectiva con muchos receptores, entonces tienen muchos efectos. Y ahora encontramos que tienen menor selectividad y van más directo a esas dianas farmacológicas con las que se desea interactuar, que son estos puntos terapéuticos con los que los farmacólogos quieren interactuar. Aquí como ejemplo podemos pensar en una diana, y es decir, si algo tiene alta selectividad, es algo que va a interactuar con una diana va a disparar como a toda la diana y va a disparar a un punto muy específico y algo con muy baja selectividad va a llevarse toda la diana. Bueno, y en cuanto a la potencia es a nivel psicofarmacológico es cuánta de esa sustancia se necesita para interactuar y producir los efectos deseados. Si algo tiene alta potencia, significa que con una baja dosis puede producir los efectos deseados. En cambio, algo que tiene una baja potencia, que se necesita mucha cantidad de la sustancia para interactuar con eso. Estos términos van a ser muy importantes a la hora de revisar esta tabla que estarán viendo en pantalla y que se encontrarán en el artículo, porque eh, por una parte, pues definimos cuáles son las dianas serotoninérgicas con las que interactúan esos fármacos. Y por otra parte, también definimos cuáles son estas otras dianas con las que están interactuando, que no son específicamente serotoninérgicas, y encontramos el nivel de selectividad. Entonces, dentro de las que mayor interacción tenía era el LSD, que interactúa con una gran cantidad de receptores a nivel cerebral, pero también encontramos, por ejemplo, que el MDMA no solo interactúa con receptores serotoninérgicos, sino que también interactúa con muchas otras dianas. Por ejemplo, están los receptores de dopamina, están los transportadores de dopamina, esta enzima que se llama monoaminoxidasa, o también están otros neurotransmisores como la oxitocina, el cortisol, la prolactina y la vasopresina. Entonces tiene una selectividad parcial. Eh, bueno, en esta tabla van a encontrar que algunos receptores van a estar marcados con asterisco y eso lo que significa es que esos receptores son los más predilectos por estas sustancias. Entonces, por ejemplo, la psilocibina interactúa mucho con el receptor 5-HT2A. El LSD interactúa tanto con el 5-HT2A como el 5-HT1A.
encontramos que sustancias como el 5-MeO-DMT, que es esta que se encuentra en la secreción de los sapos, eh, es predilecta por el 5-HT1A. ¿Esto qué efectos va a tener, digamos, en la experiencia? Que, por ejemplo, las personas que hayan probado el bufo alvarius se darán cuenta que, disculpa que estoy con una llamada. Mm, Listo, qué pena ahí por la interrupción. Entonces, por ejemplo, las personas que han experimentado con el bufo, eh, de pronto eh, han sentido que el bufo, sus efectos son mayormente a nivel corporal. Es por esta relación con el receptor 5-HT1A que está más relacionado con procesos de percepción corporal, a diferencia del 5-HT, que está más relacionado con la percepción de visual o alucinaciones y bueno. En cambio, la mescalina encontramos que se relaciona más con los receptores 5-HT2C. Eh, Más adelante les contaré como uno de los efectos particulares de cada una. Por ejemplo, el MDMA se interactúa mucho con el transportador de serotonina, pero también interactúa con la oxitocina, como les contaba, que la oxitocina tiene que ver con esta sensación de afiliación a otro ser humano, o en general con la cuestión del apego, o la prolactina, que también tiene que ver con estos procesos de apego. Bueno, aquí vamos a ver qué es otro apartado del artículo, que es sobre la serotonina y el efecto estérico. Entonces, la serotonina les contaba que es un neurotransmisor muy importante y que tiene muchas funciones a nivel cerebral. Y hablamos del efecto estérico porque en farmacología se considera que las sustancias a nivel tridimensional tienen unas formas específicas, y esas formas específicas hacen que encajen de ciertas formas con los receptores. Entonces esto lo estudian mucho desde la psicofarmacología, y aquí en esta imagen podemos ver como estas formas no están en su forma tridimensional, pero sí es una representación bidimensional. Aquí lo más importante en todo esto, por contaba, yo no soy farmacólogo, entonces yo no tengo el nivel de experticia para leer a profundidad cada una de estas representaciones, pero lo que sí es muy notorio a primera vista es que aquí van a ver como la serotonina, la psilocibina, la psilocina, el LSD, cada una de las moléculas. Y al otro lado, separados, van a encontrar estas moléculas que conforman estas otras. Entonces tenemos el benceno y tenemos el indol, que el indol está conformado también por benceno. Eso es lo que lo hace de alguna forma una indolalquimina. Esto, por eso les llamamos indolalquimina, porque se llama indol, ¿cierto? Y vemos que en las estructuras moleculares se repite mucho estas dos estructuras, la del benceno y la del indol. Lo vemos en la serotonina, lo vemos en la psilocibina, lo vemos en la psilocina, lo vemos aquí en el LSD también está esta estructura del indol, en el DMT también, y en el 5-MeO-DMT. En cuanto al MDMA, encontramos que está tanto el benceno y esta mescalina. Esto es muy importante porque esto es lo que define en cierta medida las similitudes que tienen en cuanto a sus efectos. Bueno, en cuanto a efectos subjetivos y físicos de los psicodélicos, aquí ya nos estamos refiriendo al nivel psicológico. Esta tabla fue construcción pues acá de nosotros los autores. Entonces aquí separamos las feniquilaminas, que son el MDMA y la mescalina. También subdividimos como psicodélico clásico a la mescalina, entendiendo que los psicodélicos clásicos son estas primeras sustancias
que se estudiaron en la época de los 50 60 y el MDMA es considerado un entactógeno que aumenta como esta sensación de contacto con el otro. No tanto, no solo con uno mismo, sino también con el otro. También van a encontrar una definición que es empatógeno. Hay autores que están en contra de esta definición porque es determinar que solo esta sustancia es como la empatía, pero la empatía no solo se basa en estos valores moleculares. Entonces prefieren como el término entactógeno, como este aumento de contacto. A eso se refiere como la definición. Y tenemos las indoralquiminas que ya les contaba, que eran la psilocibina, el LSD y el MDMA y el 5-MeO-DMT, que es el bufo, que son considerados todos ellos psicodélicos clásicos. Entonces, esta tabla no la voy a explicar uno a uno. Algunas diferencias notorias son, por ejemplo, que el LSD produce, por su interacción con los receptores de dopamina, puede producir estos efectos y alguien los ha vivido más paranoicos de vez en cuando que la psilocibina, aunque se parezcan. Y también el LSD tiene unos efectos de mayor duración, que vienen a ser 10 12 horas en comparación a la psilocibina, que dura 4 o 6 horas solo con una administración. También encontramos que las dosis necesarias para el efecto psicológico son muy distintas. La psilocibina necesita de 20 a 40 miligramos, en cambio el LSD con 0,05 miligramos de desactiva, estamos hablando de micras, que eso es muy pequeño. Una micra es la milésima parte de un miligramo, entonces es una dosis muy pequeña. Ahí ya empezamos a hablar de lo que es la cuestión de la potencia. El DMT son dosis como de 40, 50 miligramos, pero la duración es corta cuando es por vía fumada, que es como la que usualmente se usa en contextos occidentales y es una duración muy corta. Entonces, los indígenas para aumentar esta duración y como la forma tradicional utilizan algo que se llama inhibidores de la monoaminoxidasa, que la monoaminoxidasa es una enzima que consume los excesos de triptaminas en el organismo. Es por esta razón que nosotros los seres humanos producimos DMT de forma endógena, es decir, de forma interna, pero no tenemos alucinaciones constantes, sino que la monoaminoxidasa reduce los niveles de DMT interna y no supera los efectos, no produce efectos psicodélicos. Eh, bueno, la 5-MeO-DMT dura una hora y sus dosis son de entre 2 a 18 miligramos. En cuanto al éxtasis, tenemos que su duración es de 4 a 6 horas y la dosis es de 75 a 150 miligramos. Esa es como la dosis media que se tiene que tener con el MDMA. Ya a dosis muy mayores a esto, ya empieza a producir efectos neurotóxicos. Este también tiene que ver mucho con el tema de la excitación sexual, mayor energía, inapetencia y midriasis. Recordemos que la MDMA también tiene similitud con las anfetaminas y la metanfetamina. Entonces esto también tiene esta relación con la reducción del apetito. Bueno, en cuanto a a la mescalina, a nivel de efectos, como su mayor diferenciador es, uno, su duración. Tiene una duración alta, de 8 a 12 horas. La dosis también tiene que ser alta, entonces quiere decir que tiene una potencia, digamos, baja en comparación al resto de psicodélicos y sus efectos psicológicos. Hay algo muy característico que es este tema de la geometrización. Entonces, no sé si alguna vez han visto pinturas de los huicholes. Sus pinturas tienen como estos patrones muy marcados, o no sé si han visto como estos dibujos que hacen, como estas artesanías que hacen ¿cómo se llama? Con chaquiritas o mostacillas. Son muy geometrizados. Bueno, mm, aquí ya el último apartado de la investigación.
es sobre las hipótesis neurobiológicas de los efectos de los psicodélicos. Aquí agrupamos la información en la hipótesis, los autores y la explicación de esta hipótesis. En primer nivel tenemos las técnicas de neuroimagen y hay variados autores. Entre mis favoritos está Carl Harris, de los principales que deberían de investigar. La explicación desde las técnicas de neuroimagen es que los psicodélicos reducen como el nivel de actividad o funcionalidad de la red neuronal por defecto, que está relacionada con procesos como de rumiación, o que es la que mayormente se activa cuando no estamos haciendo tareas enfocadas al exterior. Es decir, cuando estamos o mirando hacia el paisaje, o cuando uno se levanta y se queda mirando un zapato en la pieza, ahí es cuando mayormente está activada la red neuronal, la red neuronal por defecto, y que se ha encontrado que está muy activa en personas, por ejemplo, con depresión o con trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, los psicodélicos reducen la actividad de esta red, y eso trae como efecto que aumenta la conectividad proporcional de otras redes, como es la red neuronal de trabajo, o le podemos llamar también como red neuronal ejecutiva, que es cuando estamos enfocados en una tarea. Y, y bueno, entonces cuando se aumenta esta conectividad, es como que las dos tienen el mismo poder sobre el cerebro. Es decir, las personas pueden permitirse considerar más información del exterior como nuevas ideas en comparación a las ideas que ya tenían preconcebidas, como es la red neuronal por defecto, que también se ha asociado mucho a lo que es la personalidad. Bueno, en segundo nivel tenemos la hipótesis del procesamiento predictivo. Esta hipótesis lo que nos quiere decir es que el cerebro, cuando está en un estado como habitual o lo que consideramos como estado normal de conciencia, está haciendo constantemente predicciones sobre lo que pasa en el entorno. Entonces ya tenemos como ideas preconcebidas de estas personas, de lo que es uno mismo, de las acciones que uno desarrolla en el mundo, eh, y que tiene que ver mucho con, por ejemplo, una persona con depresión puede hacer predicciones eh, catastróficas sobre su vida, sobre sí mismo. Entonces, los psicodélicos reducen este pensamiento predictivo por medio de la desensibilización de las neuronas piramidales, que están ubicadas en la capa 5 del cerebro. Esto reduce la predictibilidad y aumenta la diversidad de concepciones que puede tener la persona. Por eso es que los procesos con psicodélicos permiten que una persona que anteriormente tenía percepciones catastróficas sobre el futuro tenga unas concepciones, pueda considerar unas concepciones más agradables sobre sí mismo, sobre sobre las personas que lo acompañan, sus proyectos. Tenemos en tercer nivel la teoría talámica. Está relacionada específicamente con esta área cerebral, que es el tálamo. Algunos autores la consideran la gran estación porque es la que recibe tanto los estímulos externos como los estímulos internos. Ella es la que filtra la información que recibimos. Por eso es que como seres humanos podemos vivir en contextos muy estresantes, o con toda la información que vimos, solo percibir un granito de esa información que constantemente estamos como viviendo. Hay un autor que es este Aldous Huxley, que tiene un texto que se llama Las puertas de la percepción. Y en ese entonces, cuando no había tanta neuroimagen, él mencionaba esta teoría de que el cerebro tiene una parte en su cerebro, una válvula que filtra la información. Entonces él en las puertas de la percepción hace un ensayo sobre su experiencia con mescalina, y él describe que la mescalina hace que esta válvula se abra y ya la información que entra sea mucho mayor. Esa es como una relación literaria de lo que es la teoría talámica. Entonces esto hace que el filtrado de aferencias sensitivas, es decir, aferencia se refiere como a
a los estímulos que ingresan. Ahí respondiendo a la pregunta de Matías, se llama Las puertas de la percepción, de Aldous Huxley. Es un ensayo, eh, es un libro, ustedes consiguen el libro, tiene por ahí que 40 50 páginas. Es más o menos pesado, pero es bueno, o sea, es interesante el autor como lo trata. Bueno, tenemos en cuarto nivel lo que es la teoría de entropía cerebral de Carl Hart Harris. Y el autor lo que intenta hacer es una teoría unificada, tomando varias informaciones que tiene, y él menciona el término de la entropía. La entropía es un término cogido de la física, que no recuerdo bien con qué ley física tiene que ver, pero la entropía implica que un estado organizado siempre tiende al desorden, que eso es lo que podemos vivir, por ejemplo, con el paso del tiempo, ¿cierto? Porque ¿por qué vivimos siempre hacia adelante? Está explicado un poco por el tema de la entropía, de cómo los estados organizados van tendiendo a estados desorganizados. También tiene que ver con este tema de por qué morimos, porque nuestros organismos empiezan a perder este orden interno y eso lleva al caos que consideramos que es la muerte. Entonces, eh, el autor trata este tema como que el cerebro tiene un nivel de orden y los psicodélicos aumentan ese nivel de desorden, es decir, aumentan esta entropía a nivel cerebral y quiere decir que a niveles psicológicos aumenta la flexibilidad del cerebro porque durante el efecto de, de los psicodélicos, este estado de caos permite, pues, desorganiza la información, pero a la vez permite que se reorganice la información, reduce la estabilidad, por lo que les contaba, y en el otro caso, como en antónimo, hablamos de baja entropía cuando una persona está en un estado normal de conciencia, porque su flexibilidad es reducida, pero hay mayor estabilidad. Es pues es una realidad que nadie de nosotros podrá convivir en el mundo si tiene una alta entropía porque no podrá realizar muchos procesos. Y bueno, los psicodélicos también interfieren en la integración tanto de la red neuronal por defecto como la red neuronal de trabajo, esta que tiene que ver con los procesos ejecutivos. Aquí se refiere a como que afecta la integración normal, lo que habitualmente experimentamos en la vida diaria. Ya en quinto nivel hablamos de la teoría de integración de la información. Este autor retoma también el tema de la entropía, entonces habla que hay mayor entropía, mayor flexibilidad, pero hay menos relación entre lo que es la información de causa-efecto. Podríamos decir que digamos que en un efecto psicodélico nadie se va a poner a resolver ecuaciones matemáticas. Entonces, cuando estamos en estados alterados de conciencia con los psicodélicos, podemos unir puntos que normalmente no uniríamos desde causa-efecto. Y tenemos finalmente la hipótesis de Rebus, que es Relief Beliefs Under Psychedelics, que es una teoría de Cajar Harris y complementa la teoría del cerebro, de la teoría entrópica cerebral y el cerebro anárquico, que es como esta concepción de que el cerebro o sea, como que el cerebro entra digámoslo, en revolución. ¿Y por qué hablamos de una revolución? Porque nosotros los seres humanos, a medida que vamos creciendo, vamos creando como un marco de creencias sobre nosotros mismos. Y este marco de creencias las jerarquizamos. Jerarquizamos desde las que consideramos más reales a las que consideramos mucho menos reales o menos aplicadas a nuestra vida. Entonces, las que tienen mayor jerarquía son las que conforman lo que es nuestra personalidad. Y las que tienen menor jerarquía es como consideraciones que pueden pasar como pensamientos o ideas, pero de una desestimamos. Es decir, si yo
considero y tengo en mi jerarquía cerebral que soy una persona desorganizada como alto nivel, a veces me puede pasar la idea que puedo cambiar a ser una persona organizada, pero como ya esa jerarquía de que soy una persona desorganizada ya está muy fuerte, desestimamos estas otras creencias y por eso es que en el mundo real nunca eh, nos volvemos organizados. Entonces, lo que dice esta teoría es que los psicodélicos igualan todas estas creencias y le permiten a la persona que está bajo el efecto experimentar por un momento que es posible considerar ser organizado o en cualquier caso como cambiar su conducta, que no tiene que vivir esta misma conducta una y otra vez. Permite que en el entorno psicoterapéutico esta persona pueda considerar otra forma de comportarse en el mundo, otra forma de relacionarse. Entonces aquí se suman dos teorías, que es la teoría del cerebro entrópico y la teoría del procesamiento predictivo. Bueno, como para ir cerrando mi presentación, el artículo habla de unas conclusiones y es uno, como les mencionaba, este tipo de metodología busca encontrar esos vacíos en la información. Entonces tenemos unos desafíos muy grandes en cuanto a la función de la serotonina. Lo que conocemos sobre la función de la serotonina es nada. Solo es pensar este hecho de que una misma molécula interactúa con tantos receptores, pero a la vez cuando quiere es activadora, pero cuando quiere es inhibidora. Pues a mí como, no como una persona formada en psicofarmacología, me parece pues una cosa loquísima. También este tema de que no conocemos en realidad todas las funciones de los receptores. Conocemos 14 receptores, pero nuestro mayor conocimiento está en estos receptores que les mencioné y no conocemos cómo interactúa la serotonina, los receptores y con el resto de neurotransmisores, con el resto de neurohormonas en el cerebro. Encontramos que hay una relación en la estructura química y en los efectos, que hay unas similitudes, pero también unas diferencias. Todavía los conocimientos que tenemos en psicofarmacología son más bien pocos. La psicofarmacología como ciencia, curiosamente, inició con este momento de los psicodélicos. Es algo a mí que me gusta mucho recordar porque eh, consideramos que, pues como que la psicofarmacología omite este punto en su historia, que es el tema de cómo las sustancias eh, permitieron empezar a desarrollar esta ciencia, porque los farmacólogos empezaron a preguntar de cómo esta sustancia altera la conciencia y la percepción sobre el exterior de una persona. Y bueno, y no conocemos realmente cómo este efecto estérico a ciencia cierta causa estos efectos, porque cuando tomo M me siento más conectado con otros, pero cuando tomo LSD tengo más visuales y tengo más pensamiento divergente. Bueno, hay unas diferencias entre las sustancias, como les mencionaba. Estos mecanismos de acción son similares, pero también tienen sus diferencias farmacológicas. Hay unos factores extrafarmacológicos, esto a nivel psicológico, y es este tema del set y el setting, que si alguien aquí no conoce estos términos, es como todo lo que tiene que ver con el mundo interno en relación a lo que está pasando en el mundo externo. Entonces no es lo mismo uno tomar un psicodélico en un entorno de fiesta a tomarlo en un entorno terapéutico o tomarlo en un entorno ceremonial. Y eso hace que los efectos totalmente cambien. Entonces esto es algo que dificulta en cuanto a procesos, pues al desarrollo psicofarmacológico, porque lo podemos tomar como dificultad por parte como de los farmacéuticos. Que pues para uno como ser humano es lo mismo tomarse un antidepresivo en diferentes contextos, pero con los psicodélicos no es lo mismo. Y esto hace que cambie mucho la experiencia y que cambie mucho, es como un desafío que tienen los psicofármacos para desarrollar este tipo de terapias. Y bueno, y
tenemos que a nivel neurobiológico es muy importante el tema de la red neuronal de efecto y la amígdala, que la amígdala tiene que ver con todo el proceso emocional, mayormente con las emociones negativas. Entonces son como puntos clave en estos procesos. Añadiría también como el tema de las redes de toda la zona cortical del cerebro, que se encarga de estas funciones ejecutivas, estas funciones de alto nivel. Y bueno, la conclusión más grande, como les decía desde el inicio, nuestro fin era lograr como relacionar esto, pues bueno, no correlacionar porque eso ya es otro tipo de investigación de más alto nivel, de nivel de experimental, pero sí queríamos como encontrar pistas y como les decía, uno ingresa con una idea y sale con otra y es cómo está esta dificultad para correlacionar la potencia y los efectos subjetivos. En el artículo mencionó un intento que me parece que hicieron fue en Argentina, un doctor Samberlan et al. Con sus compañeros y fue relacionar las estructuras farmacológicas con una herramienta que se llama KenTools, con eh, reportes como Trade Report o reportes de experiencia de la base de datos de Energy Control, que es una entidad de ánimos de reducción de riesgos y daños en España. Y lo relacionado, creo que también le metían inteligencia artificial. Ese fue como el intento más cercano que hicieron, pero igual el autor también menciona pues que todavía no pueden explicar la diversidad de la experiencia psicofarmacológica. Es decir, todavía no podemos decir como sí, tómate estos hongos y vas a poder deshacerte de ese trauma. A veces sí, a veces puede que salgan otras cosas asociadas al trauma, a veces puede que salga algo que nada que ver con el tema, con el motivo de consulta que llega el paciente. Y bueno, finalmente agradecerles a todos por permanecer en este encuentro. Estas son las redes, Ciencias Psicodélicas, si no la tienen, ahí está eh, el link, ciencias.psicodélicas, y en Instagram aparece como psicólogo, guión bajo del psiconauta. Y como les mencionaba Meli, tengo un podcast para que me busquen, Acid Head del psicólogo del psiconauta, y encuentren diversos podcasts acerca del tema y acerca del viaje existencial. Quedo atenta a las preguntas que tengan, comentarios. Sebas, por lo pronto no hay preguntas, pero te agradecemos muchísimo por compartir los hallazgos de esa investigación que hiciste, de todo este análisis de información que también estuviste analizando y recopilando en compañía de Guillermo y de Daniel. Creo que es un trabajo pues que es muy exhaustivo, implica bastante recopilación de información y pues en esto que has hecho nos permite a las personas conocer un poco más de qué es esto de la psicodelia, de los avances que se van teniendo y bueno, esperamos poder compartir ese artículo en nuestro canal de WhatsApp. Para las personas que quieran unirse, les vamos a comentar por acá, por el chat, toda la información para que se suscriban. Por acá vamos a compartir artículos como este, las charlas de libre acceso a Zoom que tenemos cada 15 días, los recordatorios, videos de YouTube que ya hemos publicado. Entonces, sí, los invitamos a todos a nuestra comunidad psicodélica para que nos mantengamos súper conectados con los avances que vamos teniendo, que si bien han sido muchos, pues no hay como nada tallado en piedra, como les decía Sebas, finalmente cada vez se van encontrando como más asuntos y más información y de eso se trata la ciencia finalmente, de desmitificar lo que era un mito o lo que estaba oculto o lo que era tabú y lo que se ha logrado avanzar, pues seguir expandiéndonos en esto. Entonces por acá iré leyendo las preguntas, Sebas, para que nos cuentes y nos respondas. Aquí dice Alejandro en el chat, ¿la microdosis es funcional? ¿Qué conoces al respecto? Bueno, antes como de responder a la pregunta, Meli, también me hiciste recordar que mm, este artículo tiene un objetivo muy claro, que es agrupar toda la información. Entonces, pues, si es una persona súper especializada en psicofarmacología, neurobiología, este artículo pues tampoco es como el gran hallazgo,
El objetivo de este artículo es como para personas que están iniciando en esto, personas que también quieren agrupar la información. Creo que ese era uno de los objetivos específicos, que es como darle un panorama para que la gente, como por dónde empiezo o de qué tanto se está hablando con psicodélicos, como que tuvieran un norte, como un mapa general de todo lo que se está hablando en psicofarmacología, neurobiología y psicología acerca de los psicodélicos. Yo como psicólogo, pues eso fue un desafío, porque entender términos desde psicofarmacología es una cosa muy difícil porque no hace parte de mi formación. Entonces como que ese también es otro de los objetivos específicos, como traducir un poco la información a un nivel, no diría que eh, totalmente de difusión, porque tiene todavía temas que hay que tener uno de base, pero sí permita que, por ejemplo, si un profesional desea acceder a esta información y no es formado en psicofarmacología o en neurobiología, tenga como unos atisbos y como una traducción de lo que se hablan en estos artículos. En cuanto a la pregunta que hacen sobre la microdosis, bueno, es un tema muy como digamos, como de pleito como en las investigaciones, porque hay tantas investigaciones que dicen que no funcionan y hay investigaciones que dicen que sí funcionan. ¿Cuál es la diferencia en términos metodológicos? Es que las que dicen que sí funcionan son más que todo investigaciones observacionales. Eso quiere decir que no tienen casi validez interna, porque no controlan muchas variables. Ellos, por ejemplo, metodologías específicas de este gran grupo que les hablo de observacionales es una encuesta por internet, un grupo vocal. Esas son investigaciones de nivel observacional. Y eso hace que ellos no controlen mucha información. Ellos no saben si las personas están diciendo toda la verdad, si se tomaron las microdosis juiciosos, si un día se les olvidó tomárselas, si tomaron más microdosis, teniendo también la microdosis, pues uno se puede tomar una cápsula de 0,2 que no hace nada y luego toma una cápsula de 0,2 que hace todo y se siente casi como un microviaje. Entonces, eso son cosas que le restan validez interna a la investigación y tiene sus limitaciones. Sin embargo, estas investigaciones tienen alto alcance en el tema que agrupan mucha gente. Es decir, vos haces una investigación que tenés 100, tenés 1000, 2000 resultados de personas que te hablan. Entonces eso es validez externa alta. ¿Qué nos dice esto? Nos da a entender que hay un misterio ahí por resolver. Hay algo ahí que todavía falta investigar más, porque en el caso de las investigaciones que son de otra índole, como las experimentales o las cuasi experimentales, que son, digamos, en entorno de laboratorio y una persona tiene que convivir en ese laboratorio el periodo por el que se hace la investigación, o digamos, si es un nivel cuasi experimental, que esa persona tiene que ir a tomarse el medicamento específicamente en el laboratorio y no es autoadministrado. eh, Ese tipo de información es válida y que es la que más palo le da a las microdosis, pero tiene varios sesgos. Uno de esos sesgos es, uno, la cantidad de resultados. Una investigación de esta índole es muy costosa, entonces esto no lo podemos hacer con 100.000 personas como si lo hacen las encuestas. Solo la podemos hacer con 5, 10, 20 personas, ya es muy costoso. Eh, entonces eso hace que los resultados sean, la muestra sea muy poco representativa. O sea, no hable mucho del fenómeno, como si lo hacen las encuestas. Y que también está el sesgo de que, por ejemplo, si vos estás en un entorno clínico durante un mes que te dure el ciclo de microdosis, los estímulos que vas a tener son más bien pobres. Es decir, esa flexibilidad que se hipotetiza, que se estimula con la microdosis, no se va a ver realmente estimulada por un entorno clínico plano, un entorno muy controlado.
que sí va a pasar si estás en tu casa y te enfrentas con los problemas del día a día o te enfrentas con las tareas del trabajo. Entonces, lo que para finalizar, preguntas muchas, respuestas pocas. Mm, a propósito, pues hay un artículo que publiqué con Échele Cabeza, ahí pues profundizo más en el tema, de lo que es leer, se llama la ciencia detrás de la microdosificación, más allá del efecto placebo, porque hay mucha gente que dice que esto es un efecto placebo. Entonces ahí puedes como profundizar en cuanto al tema de la microdosificación. Súper. También ese artículo se lo vamos a ir compartiendo por el canal de WhatsApp. Acá no les había compartido nada aún. Aquí va. Sebas, otra pregunta para vos. ¿Cuáles psicodélicos crean sinergias y cuáles antagonizan? No, pues en general todos los psicodélicos tienen sinergia. Claro que la sinergia va a ser distinta. No es lo mismo uno combinar hongos con LSD a combinar LSD con MDMA. Los efectos van a ser distintos. Creo que se llama como un candy flip que se hace. O el hippie flip, que es la combinación de hongos con, con MDMA. Entonces, digamos que, por ejemplo, la combinación de hongos y LSD, no les voy a hablar como desde artículos porque no es como algo que me he enfocado mucho a estudiar, pero lo he estudiado internamente, ¿cierto? Digamos que es que han sido bioensayos no pagados por ninguna farmacéutica. Entonces yo he combinado hongos con LSD y lo que hace es aumentar tanto los efectos como místicos de los hongos, pero también como los visuales del LSD. Eh, también he experimentado el Candy Flip y permite como que esta ansiedad relacionada con el viaje o el riesgo de un mal viaje con LSD sea menor. Esta es mi experiencia, tampoco es una recomendación profesional. Eso es lo que yo he experimentado, ¿cierto? No estoy diciendo como hay un estudio que avala que tomar MDMA con LSD va a hacer reducir una experiencia de mal viaje, no. Eso es lo que yo he experimentado. En, en cuanto al, digamos, la mescalina tiene efectos muy parecidos al MDMA, entonces también si estas se combinan, puede producir como estos efectos de amor, de empatía, pero la mescalina también tiene efectos visuales a grandes dosis, entonces me imagino que si combinándolos con LSD, pues eh, se hace como esta sinergia. Otro tipo de sinergias que he hecho es DMT con LSD, que aumenta diametralmente la experiencia del DMT, no su extensión. Mm, y bueno, aquí veo que preguntan que si la combinación de hongos y marihuana tiene que ver. Eh, también hay una clase de sinergia y me parece, ¿no? Esto sí tocaría que ustedes mismos hagan su investigación y es que la marihuana es un leve inhibidor de la monoaminoxidasa. Entonces, por eso puede también potenciar los efectos, además pues de su interacción con la red de saliencia, que es esta tercera red, que es la eh, que es como el moderador entre la red neuronal por defecto y la red ejecutiva. Eso es como lo que puedo responder acerca de las sinergias. De nuevo, no es una recomendación profesional. Segundo, es una experiencia personal. Tercero, eh, no lo recomiendo si no se tiene como mucha experiencia y pues eso ya después cada uno corre sus riesgos como psiconauta o como en sus propios bioensayos. Listo, Seba, súper. Para complementar algo con lo que Seba nos estaba contando, pues finalmente cuando uno hace un ensayo como psiconauta, pues como mezclando alguna sustancia con otra con el fin de explorar, claramente esto es con una perspectiva de reducción de riesgos y daños, es decir, son tipos de exploraciones con fines investigativos donde uno es su propio como
observador y también como el sujeto de prueba. Son tipos de investigaciones fenomenológicas, o sea, basadas en la experiencia. Y pues claramente como la ciencia no permite en ese momento, por lo menos en Colombia, hacer ensayos clínicos, en muchas ocasiones los profesionales de la salud o psiconautas de otras profesiones acudimos a ese tipo de investigaciones, pues en lo personal. Entonces, como no hay unas grandes muestras que nos permitan evidenciar esto, pues va mucho también en la conversación y en la experiencia del uno a uno. Pero también hay otros proyectos como Échele Cabeza que se han logrado también como mostrarnos un poco más cuáles son esas sinergias y cuáles son esas, digamos que sustancias que de pronto cuando se cruzan entre sí no son benéficas, pues pueden ser riesgos a nivel químico, a nivel cerebral. Entonces también les recomendamos pues que puedan como darles una miradita. Y acá tenemos una última pregunta bueno, tenemos dos preguntas para finalizar. Una es la de Estefanía, ella dice, Sebas, Sí. ¿no han hecho pruebas e investigaciones de usos con LSD para TDAH en Colombia? Eh, bueno, ahí añadiendo como a lo que mencionabas de los riesgos que me hiciste acordar, es uno de los grandes riesgos de las sinergias es los temas cardíacos. Entonces esto no es apto para cardíacos. Esto si es una persona que tiene problemas cardíacos, no, supremamente no se recomienda hacer estas sinergias porque pueden aumentar como la presión arterial. Entonces para tener como en cuenta. Y la pregunta sobre si hay ensayos clínicos, Meli ya había respondido, en Colombia no tenemos ensayos clínicos en la actualidad. Eh, Se han hecho, creo que el último ensayo, como la última investigación más cercana que tenemos ante eso, es de una investigación que hicieron en la Universidad Nacional, que es de la, como la presencia de psilocibina en hongos, psilocibe en Colombia. Eso es lo más cercano que hemos tenido al tratamiento como directo con estas sustancias, porque eso también es un proceso súper engorroso. Conseguir los permisos por comité de ética para trabajar con estas sustancias, teniendo en cuenta que son sustancias que están bajo la lista uno de, de, de la Convención Única de Estupefacientes, que si no lo saben, la lista uno es sustancias que no tienen ni uso médico y que son altamente riesgosas y adictivas, que ahí también está, digamos, la heroína, o también está la cocaína, pero no está el alcohol. Súper. También añadir algo allí es que para que puedan haber esas investigaciones clínicas o, por ejemplo, para conocer los efectos de alguna sustancia psicodélica en algún trastorno o condición de salud puntual, pues deben existir como algunas posibilidades de la norma, desde la ley. Y como sabemos, hay criminalización de las sustancias psicoactivas. Entonces es como un problema que genera otro. Es decir, necesitamos el aval legal para poder investigar desde instituciones educativas, ya sea independientes o ligadas pues al gobierno, pero pues al mismo tiempo para que podamos tener esos permisos necesitamos mostrar, pues como para que puedan legalizar necesitamos mostrar que la ciencia lo avala, pero como estamos un poco maniatados por lo legal, pues se vuelve un círculo vicioso. Entonces, por eso es súper importante, pues como colectivos independientes, profesionales y ciudadanos de a pie, que podamos promover con nuestras acciones y con nuestros votos también a entidades y personas que estén a favor de la legalización de la psicodelia por todo el potencial que estamos viendo que tiene en la salud, ¿cierto? Y también con el tema del TDAH sucede algo y es que el inicio del diagnóstico del TDAH suele ser de 6 7 años aproximadamente y hay un tema legal también ahí que son menores de edad. Entonces, eso complejiza aún más la posibilidad de hacer este tipo de estudios. Bueno, la última pregunta que vamos a abordar, bueno, hay dos, las dos últimas. ¿Sería posible seguir tratando a una persona con psilocibina que ha perdido el asombro y las ganas de vivir por todo lo que ha visto precisamente con la medicina? Eh, bueno, pues yo creo que aquí toca recordar que, primero que todo, los psicodélicos no son balas mágicas.
Eso siempre toca recordarlo, que eh, frente a como al lo que llaman renacimiento psicodélico, mal llamado renacimiento psicodélico, se ha visto como un boom y como un montón de intereses de por medio. Entonces, pues obvio, uno ve un montón de documentales, un montón de empresas, un montón de inversores interesados en que sí suceda, eh, no sé si la legalización o al menos la regularización de estos psicodélicos y que trae consigo también la medicalización de los psicodélicos. Y todo esto ha creado como una bola de nieve y un teléfono roto de que los psicodélicos son la nueva panacea. Eso hay que recordarlo, no son la nueva panacea, son otra oportunidad para buscar como soluciones o alivio a lo que se está viviendo. Mm, ¿Qué puedo decir ante eso? Es una posibilidad, ¿cierto? Es como en el buffet de opciones que uno tiene a escoger, es una posibilidad. Que sea la posibilidad, eso no es cierto. Es posible que sí, pero puede que no. Y, y también está como este tema de que muchos de como de los síntomas que actualmente se viven en tanto depresión o ansiedad o obsesión son también son resultados de un problema estructural, que puede que también otra posibilidad es que tomar psicodélicos sí te haga sentir mejor, sí te quite ese malestar interno, pero luego volvés de nuevo al contexto que generó ese malestar interno, esa pérdida, y te encontrás con que se vuelve a instaurar la sintomatología. Entonces los psicodélicos de alguna forma son una opción más, pero también pueden ser una herramienta para movilizar cambios a nivel estructural, cambiar la forma en cómo nos relacionamos unos a otros. Hay una última pregunta de Alejandro. Él dice, los receptores no sabemos cómo conectan, no sabemos cómo se conectan entre sí, pero si lo hacen, si ayudan a sanar y unir partes de tu cabeza. Sí, es decir, en la investigación como en la Scoping Review, una de las conclusiones fue que no, o sea, no conocemos como a profundidad. O sea, sí sabemos interactuar, eh, sabemos algunos atisbos de cómo interactúan, pero no podemos decir cómo seguir la cascada en tiempo real de cómo estos receptores interactúan. O sea, no podemos decir como, bueno, y se activa este primero, luego este segundo, luego este tercero, entonces esto quiere decir que se va. Así no podemos como hacer como trazar un mapa real. Hagan de cuenta que esto es como descubrir un continente totalmente nuevo. Sabemos que hay un continente, sabemos que está interconectado, pero cómo se interconecta entre él específicamente, eso no lo sabemos. Que si nos ayudan a sanar, pues hay casos que hablan de que sí hay como unos resultados positivos, que hay una mejora en las personas. Mm, lo que no conocemos es los mecanismos específicos de acción. De alguna parte me entusiasma empezar a conocer estos mecanismos de acción. De la otra parte, la parte como el paranoico interno, me dice que sería muy terrorífico que las farmacéuticas supieran como el desarrollo específico de los mecanismos de acción de cómo estas sustancias alteran la conciencia humana y la percepción, porque esto ya a un nivel ya muy distópico abre las puertas como a un nivel de manipulación farmacológica a, como a niveles terroríficos, ¿cierto? Si ya conocen específicamente cómo llegar a esos puntos de acción específicos en los momentos que ellos quieran y como ellos quieran. Eso es una receta. O sea, son, son como los recursos necesarios o los elementos necesarios para cómo cocinar una distopía.
Súper. Sebas, gracias mil por tu tiempo, por tu conocimiento. Eh, bueno, creo que también hay más preguntas, entonces queremos finalmente cerrar este espacio, decirles a todos que gracias por acompañarnos. En 15 días posiblemente tendremos otro espacio. Recuerden que quincenalmente estaremos publicando en nuestro Instagram, perdón, cuáles son las charlas que haremos, con qué ponentes. Está nuestro canal de YouTube, Ciencias Psicodélicas. Van a encontrar que hay dos canales cuando vayan a YouTube. El anterior pertenecía a una institución educativa con la cual estábamos afiliados, pero finalmente decidimos independizarnos de la institución educativa para poder contar con mayor autonomía en estos temas de divulgación para no favorecer a los intereses de ninguna institución, sino poderlo hacer de la forma más ética y pues con el conocimiento que es, sin filtrar información como de ningún tipo. Y pues acá en este nuevo canal de YouTube que tiene 14 suscriptores, es el que menor número de personas tiene, es donde estamos publicando las nuevas charlas. O sea, en los dos canales van a encontrar charlas, pero realmente en donde estamos actualizando constantemente es el que tiene pocos suscriptores. Entonces, ahí los esperamos y bueno, les deseamos a todos una feliz noche. Que estén súper, súper bien. Hasta luego a todos. Gracias.